Vamos entonces ahora con los operadores relacionales. En Prolog aparecen también los operadores más comunes en cuanto a la parte relacional. Tenemos el de igualdad, el de diferencia, el mayor que, el menor que, tenemos el mayor o igual, el menor o igual, el is, que es un evaluador de expresiones, se usa mayormente para comparar cadenas, y el sec, que permite generar números aleatorios. Entonces, cuando estamos trabajando con lo que son cadenas de caracteres o símbolos, estos para su comparación son convertidos a su valor AXI y luego es examinado carácter a partir del operador relacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer la comparación, supongamos que nuestras cadenas sean ala y ada. Él no me va a decir que es diferente porque la D es diferente y lo demás igual. Él dice esto. Supongamos que este sea el carácter así, número 61. Entonces él dice 61 igual a 61. Ok. Paso de allí. 70 y el de abajo valga 65, por decir un número. No estoy buscando los valores en la tabla para no perder tiempo. Entonces dice, aquí hay un problema, no sirvió. La respuesta a la salida de esto es false. No son iguales porque conseguí un carácter diferente. Y hace lo mismo que se presenta en la mayoría de los casos del Prolog. Aunque esta vez no está yendo de atrás hacia adelante, sino de izquierda a derecha. Porque recuerden que nosotros escribimos de esa manera. Entonces él va evaluando así. En el momento que consigue un par de valores que sean diferentes, que dé falso, simplemente aplica el CUP y suspende el proceso de comparación. Ese es con el is. Eso es con el is, sí, para Ok. cadenas. Porque el que está arriba es mayormente para valores numéricos. Si lo usamos con cadena, lo que hace es asignar. Se copia el contenido de una en la otra. Si lo usamos con números, hace lo que es la comparación. Continuamos entonces. Pasamos en este momento a revisar algunos conceptos que ya hemos hablado anteriormente. Los sistemas expertos, como ya ustedes saben, son máquinas que intentan pensar o razonar como lo haría un experto en cierta especialidad o campo. Por ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría de datos como síntomas del paciente, resultados de análisis, etcétera, para buscar en su base de hechos y reglas la información necesaria para poder identificar la enfermedad correspondiente y darle un resultado al paciente. De allí esto nos lleva a pensar que existen dos tipos de sistemas expertos basados en el tipo de datos que vayan a trabajar. Los problemas que pueden tratar los sistemas expertos los clasificamos en estas dos categorías, determinísticas y estocásticos. Cuando hablamos de problemas deterministas, son aquellos en los que el azar no está involucrado. Es decir, producirán siempre la misma salida a partir de las mismas condiciones o estado inicial. Allí es donde entran en juego los sistemas expertos basados en reglas, tales como los que hemos estudiado hasta el momento. Cuando hablamos de sistemas expertos estocásticos, estamos hablando de aquellos sistemas de tipo probabilístico o aleatorio que están basados en lo que es la probabilidad, en los cuales los estados futuros no están determinados con exactitud. Por ejemplo,
la secuencia de que aparezca cara, los números que puedan salir al lanzar un dado o cualquier otro procedimiento. En realidad, en esta vida, en esta situación, en este mundo en el que nos encontramos, la mayoría de los eventos que enfrentamos son de tipo probabilístico. Lo que pasa es que para simplificar nuestro análisis, los evaluamos como si fueran deterministas para que omitiendo el componente de la probabilidad, de la incertidumbre, para obtener mejores valores de referencia, mejores resultados de manera sencilla. Luego, dependiendo de los resultados que obtengamos, en caso de ser necesario, podemos aplicar el análisis probabilístico, el cual es más exacto en cuanto a la salida y a la respuesta real del sistema, pero es mucho más complicado en cuanto al proceso que requiere para su elaboración. Vean que cuando estuvimos hablando de los sistemas expertos basados en reglas, aquí tenemos lo que es su arquitectura. Teníamos un experto, teníamos un módulo de adquisición del conocimiento, que es la parte donde ingresamos información al sistema y donde hacemos nuestras pruebas. Tenemos lo que es nuestro motor de inferencia, el cual contiene tres elementos fundamentales, que es la base de hechos, la base de reglas y el módulo de explicación, que en combinación de estos tres elementos van a generar la salida solicitada por el usuario, la cual es transferida a través de la interfaz correspondiente. Estas son cuestiones que ya habíamos visto anteriormente, pero que en este punto había que repasar un poco. Los sistemas basados en reglas entonces son una herramienta eficiente para tratar los problemas de esta clase, los problemas no probabilísticos. Las reglas deterministas constituyen la más sencilla de las metodologías utilizadas en los sistemas expertos. La base del conocimiento va a contener el conjunto de reglas que definen el problema y el motor de inferencia que va a sacar las conclusiones, aplicando la lógica clásica a dichas reglas. Recordemos que ahí podíamos utilizar también lo que era el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás, donde Prolog da preferencia a cuál de los dos encadenamientos, el que va hacia adelante o el que va hacia atrás, cuál es el utilizado en Prolog. El que va hacia atrás. El Prolog usa por lo general lo que es encadenamiento hacia atrás. En situaciones complejas, incluso los verdaderos expertos pueden dar información inconsistente. Por ejemplo, reglas inconsistentes o combinaciones de hechos no factibles. Por ello, es muy importante controlar lo que es la coherencia del conocimiento, tanto durante la construcción de la base de conocimientos como durante los procesos de adquisición de datos y razonamiento. Si la base de conocimientos contiene información inconsistente, tanto desde el punto de vista de reglas como de hechos, es muy probable que el sistema experto produzca resultados erróneos. Vamos a darle sus 5 minutos de descanso para continuar a las 7 con lo que estamos conversando. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Profesor, una pregunta. Dígame. Buenas noches. Para hacer el modo de inferencia o modo de explicación que está diciendo ahorita, ¿es necesario crear el base de hechos así como es familia? Sí, en Prolog en la mayoría de los casos hay que crear una base de hechos para poder construir el sistema. Porque eso es como la base de datos que tú levantas en los sistemas tradicionales. Vean, aquí vamos a ver aquí algo. ¿Quién intentó hacer el sistema de los Simpsons? ¿Quién intentó adaptar el problema de los Simpsons? Sí, profe. ¿Se dieron cuenta qué era lo que tenían que hacer para poder resolverlo?
Lo único que tenían que modificar al sistema original que tenían para poder que ese se convirtiera en el de los Simpsons era la base de hechos. Es decir, cambiar los nombres de las personas de la familia X por los de la familia Simpson. Lo demás quedaba tal como estaba sin alterar. Similar. No, idéntico. Solamente cambiaba la base de hechos y la base de reglas quedaba tal como estaba. Profesor, pero en cuñados y tíos se le tiene que aumentar un or o doble regla. ¿Por qué le ibas a aumentar doble regla ahí? Solamente había que cambiar los personajes, Nada más los nombres para cambiar de la... Tanto para el original como el de los Simpsons. Y agregar uno más porque en el otro no había. No, me refiero a que en el original como el de los Simpsons había que cambiarle al de cuñados y tíos, porque salían que unos tíos no eran, una persona no eran tíos de otras porque no eran hermanos, eran esposos del hermano, que es otra cosa. Entonces, eso, y cuñados también. Eso yo lo he arreglado, lo puedo mostrar más tarde, pero no funcionaba bien como estaba. Bueno, a lo mejor algún errorcito en cuanto a la transcripción cuando lo pasamos a las diapositivas o cuando lo pasaron ustedes de la diapositiva a su material. No, pero la idea era que lo que quiero decirles yo... Está incompleto. Ajá. Puede ser que, cuando se colocó la diapositiva me omití algún detallito. Pero la idea era esa precisamente, que ustedes completaran lo que hiciera falta. Pero vean que, vean que para lo que es lo de los Simpsons, lo único que necesitaban hacer para que un ejercicio se convirtiera en el otro era cambiar los nombres nada más. Que era lo que quería que vieran que ustedes hicieran allí. Porque todo el resto era la misma lógica exactamente, porque eran dos familias de 3 niveles. Si la familia, algunas dos familias hubiera tenido más niveles, por ejemplo, hubieran incluido bisnietos o bisabuelos o lo que sea, sí hubieran necesitado nuevas reglas, solamente para manejar esos nuevos casos. Pero como no habían esas situaciones, lo único que le hacía falta allí era cambiar los nombres y ya tenían su problema resuelto. Sí, pero las reglas de tío y cuñado están incompletas, bueno, tanto de para todas el maneras, original como el de los Simpsons. Ajá, bueno, de todas maneras, si tenía si le faltaba algo a esa regla, recuerden que las, ya lo arreglé. Las últimas yo lo que quería era eso, que ustedes mismos se encargaran de construirlas. Sí. Vamos entonces a nuestro receso hasta las 7 y ya volvemos.